de Chomsky es que puede haber un desastre de carácter así apocalíptico simplemente por error, ¿no? Y cuando vos tenés armamento tan sofisticado, manejado además por gente que tal vez no está del todo preparado, o lo que es peor, manejado a través de la robótica, bueno, puede ocurrir cualquier cosa, y la verdad es que yo estoy muy preocupado por todo eso. Ahora, más allá de ese posible desenlace que sí, bueno, todos percibimos que estamos en un momento límite, pero precisamente porque se está moviendo algo estructural en el mundo, ¿no? Y sí, evidentemente que, a ver, era un mundo en donde hasta hace unos pocos años había lo que se llama un orden internacional liberal, así lo dice por ejemplo toda la literatura estadounidense, en donde la hegemonía de Estados Unidos, su primacía política, diplomática, militar, económica, era absolutamente inexpugnable. Hoy en día todo eso está en cuestión, ¿te das cuenta? De hecho, China como economía hoy es más importante que Estados Unidos, y esto no es decirlo por decir. Te pongo un solo ejemplo. China hoy es primer socio comercial o financiero de 144 países del planeta, cosa que jamás logró Estados Unidos, ni siquiera en el apogeo de su hegemonía como superpotencia, y esto los tiene hasta los estadounidenses, al gobierno de Estados Unidos, extremadamente preocupado. ¿Te das cuenta? Hola, Tilio, muy buenas noches. Te habla Jorge Elbaum. ¿Cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto. Te quiero hacer una pregunta. Hoy nos desayunamos con una denuncia internacional vinculado a crímenes en Bucha. Solamente con ver un poco los videos uno se da cuenta que hay un armado claramente similar casi al de que motivó el bombardeo de Irak, ¿no? Hay un entramado. Ahí me preocupa mucho el tema de cómo se construyen las mentes en relación a este proceso bélico. ¿Cómo lo ves vos? Y lo veo con esa misma preocupación, Jorge. Yo creo que las operaciones de prensa que se están haciendo, aunque salgan a ser desmentidas, como en muchos casos por el alto mando ruso o mismo el gobierno ruso, tienen un impacto muy grande. La población cree más bien en lo que le dicen los medios. La población ha satanizado no solamente a Putin, ha satanizado a Rusia y a los rusos, ¿no? Esto que ha sido denunciado tantas veces, la rusofobia, ¿verdad? Es algo impresionante. Yo veo, porque inclusive algunas fuerzas populares y de izquierda en Europa, vos lo ves que están absolutamente consustanciados con el proyecto de la OTAN y de Estados Unidos y la defensa de la amenaza rusa, cuando Rusia ha sido amenazada, ¿verdad?, permanentemente. Primero porque Rusia tenía un gobierno comunista, pero hace 30 años que no está el gobierno comunista. Y vos fíjate que, Jorge y Sandra, que hay una cosa muy interesante, Jorge, vos creo que ya escribiste sobre esto, el famoso informe de la corporación RAND, en donde los tipos dicen, más allá del régimen político, el problema es que Rusia es demasiado grande, demasiado poderosa. Entonces, aunque ahora sea hipercapitalista, el hecho de que Rusia sea Rusia, o sea, un territorio grande casi como todo Sudamérica, para hacer una comparación, Sudamérica menos Uruguay, eso es Rusia, ¿te das cuenta? Y que tenga enormes reservas de gas, de petróleo, de minerales, de agua, para Estados Unidos es una realidad absolutamente inadmisible, que tiene que ser removida. Por eso el proyecto es desangrar a Rusia, y de ser posible, yo creo que va a ser imposible, pero bueno, el plan es hacer lo que hicieron con Yugoslavia. ¿Qué quedó de Yugoslavia ahora? Y 7 pequeños y débiles estados que no gravitan para nada, no en la política internacional, no gravitan ni siquiera al interior de la Unión Europea. Entonces el sueño de Estados Unidos es crear en lo que es Rusia 5, 6, 7 repúblicas independientes, aisladas, ¿no es cierto?, que ya no tendrían la capacidad de oponerse a los designios de Estados Unidos.
Ahora, por ejemplo, pese a que ya hemos, en realidad ya se ha advertido que estamos en el medio de una guerra de propaganda otanista, que quedamos de este lado nosotros, pero se han dado muchas noticias que después llegaron las desmentidas, que se vio que eran noticias falsas. Por ejemplo, lo de Bucha, hoy, viendo la televisión, lo dan como verdad. No hay ni siquiera un interrogante. No, y bueno, y no es verdad, pero bueno, a la medida en que ellos tienen un control absoluto de los medios, en que Rusia TV no la podés ver, Sputnik no lo podés ver, no tenés otra información alternativa. Ahora, yo quiero así decir una cosa, Sandra y Jorge, el tema hay que tener cuidado porque da la impresión de que todo el mundo ha comprado este boleto, pero la verdad es que lo que ha comprado este boleto es lo que se llama Occidente, o sea, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, de repente Colombia, ¿no es cierto?, en general los países europeos, pero aún así algunos con reticencia, Japón y punto. Pero la gran mayoría de los países del mundo no están acompañando esto. Por ejemplo, en Asia, ni la India, ni China, ni Indonesia, ni Pakistán, te estoy hablando de grandes países, no comparten esta visión que predomina acá entre nosotros. Como vos decís, Sandra, que nosotros hemos quedado de este lado, ¿no es cierto?, de la grieta desinformativa. Totalmente, porque si uno quiere acceder a otro tipo de información, bueno, uno la busca, pero la persona común y corriente que accede a los canales de televisión o a las radios, recibe esa información porque es la información de las agencias de noticias. Así es, y no tiene, bueno, como vos decís, si uno se pone a buscar, ahora aún mismo, poniéndose a buscar, te digo que está muy, muy difícil, porque hay una cobertura impresionante, y además, a diferencia del pasado, ¿no es cierto?, en la época de la Guerra Fría, vos podías tener que Estados Unidos sancionaba, o algún país europeo, pero ahora son los países, son las organizaciones deportivas, es el Comité Olímpico Internacional, es la FIFA, son empresas privadas que de repente se unen a este ataque en contra de Rusia, ¿no es cierto? Zelensky salió hablando en la entrega de los Grammy en Estados Unidos. No te puedo creer. En pantalla gigante. Qué cosa, bueno, Zelensky, mirá, lo dijo este coronel McGregor que apareció en uno de los videos que hay por ahí, que del ex miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y Zelensky, él dijo, lo definió, es un títere de los Estados Unidos. Así lo dijo él, ojo, es un coronel retirado del ejército americano, no estamos hablando de un coronel del ejército bolivariano, ni nada por el estilo. Pero fue el mismo, Atilio, te interrumpo ahí, fue el mismo McGregor, que fue asesor del gobierno de Trump, que dijo que es desafiar, provocar e instalar permanentemente la OTAN como potencialidad en Ucrania implicaba una guerra. Claro, y bueno, efectivamente, porque, a ver, si uno se pone a pensar, mira, ya en el 2007, en la Conferencia de Seguridad Europea, Putin ofreció incluso la posibilidad de que Rusia se incorporase a la OTAN, adoptando las normativas, y fue rechazada de una manera categórica, ¿no es cierto? Y lejos de eso, lo que fue ocurriendo fue que siguieron avanzando el desplazamiento de tropas hacia la frontera rusa, y creo que evidentemente el plan era, me parece a mí, no dejarle ninguna alternativa a Putin, y bueno, y Putin avanzó y no sabemos cómo va a terminar esta guerra. Ya hay muchos expertos que dicen que bueno, que la invasión ha fracasado, que esto, que lo otro, pero la verdad que todavía es demasiado pronto. Lo que sí, el horror que ha sufrido la pobre gente que ha estado en Ucrania, que ha sido mandada al matadero por estos canallas, porque al fin y al cabo al gobierno de Estados Unidos, a Biden y a la mayoría de los gobiernos europeos nunca les importó un rábano lo que pasaba en Ucrania. Y recuerdo simplemente lo que pasó cuando el accidente nuclear en Chernobyl. Europa le dio la espalda absolutamente a los pobres ucranianos. ¿Quién fue a ofrecer ayuda a los ucranianos? Fue Fidel, que recibió más de 120.000 niños a lo largo de como 10 años que habían sido afectados por la radiación nuclear de Chernobyl. O sea que acá hay una dosis de hipocresía y de mentira, te digo, que es por momentos repugnante, ¿no? Ya lo creo. Bueno, ¿y Colombia cómo lo ves? Bueno, ahí con esperanza y con un poquito de miedo, Sandra, porque viste, en Colombia... Colombia es muy peligrosa.
Y mira, a mí una vez me llegaron a decir, no sé si era una fanfarronada, en Bogotá hace ya unos cuantos años, pero si hay alguien que le molesta, 10 por $20 lo arreglamos, ¿no? Así, textual. Yo no sé de dónde, cómo fue que surgió la conversación, pero un sicario en Colombia, suponete hoy, será $50, le decís, vaya y mate, el tipo ni se preocupa, si es Petro, si es Francia Márquez, que es realmente un cuadrazo, ¿no? Realmente impresionante. Espero, sí, absolutamente fuera de ser una mujer, pero espectacular en todo sentido. Espero que tengan una buena guarda, que no los maten, no los hieran, porque la verdad que yo estoy muy, muy preocupado por eso, y es la gran esperanza que Colombia ponga fin a un ciclo de más de 100 años, ¿no es cierto?, de esta violencia. Así es.